conociendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, hermanos, que un cuerpo es una unidad y cualquier cosa que afecta al cuerpo, en una parte le afecta a todo el cuerpo, ¿sí o no? O usted se puede concentrar en el sermón si tiene un dolor de muelas. Y usted dice, pero ¿y por qué el dolor de muelas me tiene que afectar la mente? Y no me puedo concentrar. ¿Y por qué no se puede? Una cosa afecta a lo otro porque estamos todos interrelacionados. Nuestro cuerpo es una unidad. Entonces, cualquier cosa que afecte la verdad de Dios, lo mina todo, arruina todo. Y no puede haber unidad en el error. Sigue diciendo el apóstol, ¿cuál es la trágica consecuencia de la desunión que resulta en una vida separada, alienada del carácter de nuestro patrón perfecto? Efesios, allí donde leímos ahora los versículos que siguen, del 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, aquí está el resultado de no tener unidad en la verdad. El resultado es que se entregan al pecado, a una mente sucia, a la lascivia, insensibilidad, cometiendo toda clase de impureza. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo una pequeña desviación de una doctrina me puede llevar a mí a cometer pecados de impureza? En un momentito vamos a ver cómo esto afecta todo. Antes de ir a ver los resultados de lo que ha sido este libro en la Iglesia Adventista y lo que ha traído, los frutos de este libro en 50 años que se ha publicado, yo quiero decir que cuando los que escribieron este libro lo hicieron, yo creo que ellos no preveían, no podían imaginarse hasta dónde iban a llegar las consecuencias de estos cambios de doctrina. No se imaginaban las terribles consecuencias de los compromisos que ellos hicieron con el mundo evangélico, porque ellos estaban buscando de agradar a los evangélicos y de proteger supuestamente a la iglesia adventista de ser tildada como una secta o de ser calumniada como una secta peligrosa, porque eso es lo que decían los evangélicos, que nosotros éramos una secta. Entonces, buscando ser aceptados como parte del mundo evangélico, como una iglesia reconocida, se hicieron ciertas concesiones en la verdad. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? En 50 años, la iglesia adventista ha dejado de ser lo que era la iglesia adventista. Una iglesia pura, una iglesia santa. Miren, aquí nosotros tenemos al hermano Fernando y él no me deja mentir. Él tiene casi los 50 años de estar en esta iglesia adventista. Y hermano, usted no me dejaría mentir si yo digo ahora que la iglesia que usted conoció hace 46 años atrás no es la misma iglesia de hoy en día. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, no es la misma. No es la misma iglesia. Pero ¿ha mejorado o ha empeorado la cosa? Para abajo se empeoró. Para abajo se empeoró. Ahora escúchenlo, de una persona que tiene casi 50 años en nuestra amada iglesia. Ahora, hermanos, ¿usted sigue amando esta iglesia adventista, sí o no? Esta es la iglesia que Dios levantó y estoy yo firmes en el mensaje del tercer ángel. Amén. Que Dios
dio a esta iglesia. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El hermano dice, Dios levantó esta iglesia. Él le dio un mensaje a esta iglesia, pero algo ha pasado, hermano. Miren, no solamente Él lo dice. Yo viajo por todas partes. En todas partes del mundo, el mismo clamor donde quiera. Algo le ha pasado a nuestra iglesia. Ya no es la misma iglesia que era antes. De alguna manera las normas se han rebajado. Ya ser adventista del séptimo día no era aquel orgullo santo que nosotros teníamos de ser una iglesia diferente. Mi esposa mismo me lo estaba diciendo hoy, esta mañana, y fuera de este contexto de lo que estábamos hablando, ella me decía, antes uno podía identificar a los adventistas y solo de ver a una persona decía, mira, ese se mira como un adventista. Hoy en día ya no hay diferencia, como que ya nos asemejamos a todos los demás. En todas las cosas ha sucedido algo. Aquí mismo, en un libro que se publicó por el doctor Herbert Douglas, no voy a entrar a explicar la importancia de ese libro, pero se titula La oportunidad del siglo, este libro. Un libro muy importante porque justamente está tratando de este mismo tema y lo que ha sucedido a nuestra iglesia. Él dice que el mismo pastor Roy Alan Anderson, que fue uno de los autores de este libro, fueron 3 autores de este libro, aunque aquí no le ponen nombre de autor, pero ya se sabe quiénes fueron los autores, ¿verdad? Y uno de esos fue Roy Alan Anderson. El mismo pastor Douglas declara aquí en la página 42 de su libro que el pastor Alan Anderson hacía esta pregunta vez tras vez. Herbert, le decía al pastor Douglas, ¿qué le está sucediendo a nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nos está pasando como iglesia que las cosas se están poniendo de mal en peor? El mismo autor de este libro ahora está viendo las consecuencias. Por eso les digo que al principio, cuando ellos hicieron ciertas concesiones y cambios, no se dieron cuenta hasta dónde podía llegar las consecuencias de esto. Y hoy en día estamos viendo una iglesia totalmente diferente de lo que fue la iglesia adventista hace 50 años atrás. Este libro se publicó por cientos de miles. Se regó por todas partes. En su época fue el libro más distribuido, aún más que los libros de Elena de White. Se mandaron a publicar cientos de miles de copias, se mandaron a todos los colegios adventistas, a todas las bibliotecas, a todas las bibliotecas de los colegios de otras denominaciones, porque esta era la declaración oficial sobre la doctrina adventista. Los adventistas del séptimo día responden sobre preguntas de doctrina. Estos libros circularon en los departamentos de teología y de Biblia en todos los colegios adventistas. Se distribuyeron gratuitamente a profesores. Todo profesor que enseñaba teología en la iglesia adventista recibió una copia de este libro gratuitamente, porque aquí estaba un libro que era la definición definitiva de la fe adventista. Y estos mismos libros fueron moldeando la mente de una generación de maestros y de pastores que estaban siendo preparados en esos colegios. Porque imagínense, todos los pastores que salieron de ahí en adelante ya venían con estas posiciones. Una generación entera de ministros. Y algunos de esos ministros llegaron a ser líderes de nuestra organización ahora. Y muchos de ellos están en posiciones de liderazgo. Y muchos otros ministros predicaron estos mismos errores que están aquí. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia está dividida sobre el tema de la naturaleza de Cristo? ¿Y por qué creen ustedes que hay tanta duda y tanta, ¿qué diríamos? Un desafío contra los libros del espíritu de profecía y contra el don profético? ¿Y por qué hay tantos pastores en la iglesia adventista que ya no usan el don de profecía, ya no usan
los libros que el Señor le ha dado a esta iglesia inspirados, ¿por qué creen ustedes que hay hasta pastores que se atreven a decir abiertamente que no quieren saber nada con esos libros y hasta los han quemado públicamente? ¿Por qué creen ustedes que todas estas cosas se han dado? Miren, cuando se siembra algo, uno no ve. Tira la semillita y queda igual, pura tierra, ¿no? Pero después comienza a crecer. Y cuando eso crece y da fruto y se riega la semilla, eso se disemina de una manera que después, ¿quién lo recoge? Con una florcita de esas de dandelion, ¿no? de diente de león, ¿verdad? De los plumerillos que le decimos, ¿verdad? Que lo soplamos así. Deje usted que una de esa plantita en su jardín, una solita, florezca, y al ratito todo su jardín va a estar regado de eso, y es una plaga que no saben cómo quitársela. Ustedes saben que eso es así. La mala semilla crece más rápido que la buena semilla. Cientos de pastores fueron entrenados en nuestros colegios bajo la dirección de maestros que se basaban en este libro para enseñar la doctrina. Y esos pastores salieron al campo y lo predicaron en nuestras iglesias. Y miles de hermanos en masa absorbieron los miembros de la iglesia estos errores. Y este problema continúa hasta el día de hoy. Esto está regado por todas partes del mundo. Y hermanos, los que defienden lo que fue la verdad adventista hace 50 años atrás, antes de este libro, hoy en día están siendo tildados de ser los causantes de la división. Parece increíble, porque antes de eso, por 100 años, la iglesia adventista estuvo unida en esos puntos de doctrina. Y aquí en el mismo libro, si ustedes lo leen en la introducción, este libro acaba de ser publicado otra vez, pero trae una introducción anotada. Y aquí dice que antes de esto había unidad con respecto al tema de la naturaleza de Cristo. Por 100 años, Elena de White y todos los escritores adventistas decían que Cristo había tomado la naturaleza caída del hombre. Y por eso Él puede ayudarnos a vencer el pecado, porque Él sabe lo que es luchar contra el pecado. Pero al darse una nueva teología con respecto a eso, esto se ha regado de tal manera, y en un momento vamos a ver cuáles son los efectos de esa teología en la vida práctica de la iglesia y por qué la iglesia está como está. Ahora, lo triste de esto es que los que defienden esa verdad que se predicó por tanto tiempo en la iglesia adventista y que estábamos unidos en la fe y en la verdad, porque hermano, cuando no hay profecía, el pueblo es ¿qué? El pueblo perece, el pueblo es disipado. Y cuando se hace a un lado el espíritu de profecía que nos une, porque Dios dio el don profético para unir a la iglesia, entonces ¿qué es lo que sucede? Viene división. Exactamente esto es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que los que defienden la verdad como una vez fue dada a los santos, ahora son los causantes de ser los troublemakers. ¿Ok? ¿Qué no le pasó lo mismo a Elías? ¿Qué le dijo el rey Acab? ¿Quién era el que estaba en apostasía? ¿Elías o Acab? ¿Acab y quién más? Y todo el pueblo. Todo el pueblo había seguido tras el líder en la apostasía. Pero cuando se enfrenta a Elías, ¿qué le dice? ¿Eres tú el perturbador de Israel? Eso se repite. El que defiende la verdad y ataca la apostasía, dicen, eres un divisivo. Este ataca a la iglesia. No lo escuchen porque este ataca a la iglesia. Y usted lo va a escuchar donde quiera. El que se levanta defendiendo la verdad en contra del error prevaleciente siempre va a ser atacado de ser el causante de la división. Para los que escucharon esta serie desde el comienzo, Grand Rapids y Kalamazoo no hemos ni siquiera tocado esto, pero yo hablé de un hombre que en aquella época se levantó a defender la verdad. Ese hombre fue el pastor Andreasen.
a